Hola, bienvenidos a una nueva aventura en mi moto Honda de 150 centímetros cúbicos. Aquí aún no tenía muy claro a dónde iba a ir, pero me faltaba algo muy importante para viajar, que es el pasaporte, que lo había perdido en el último viaje y no sé dónde quedó. Así que se me ocurrió ir a la jefatura de policía en Orense, ya que pensé que sería rápido el trámite. Pero se había caído el sistema informático y tardó varias horas en recuperarse de nuevo. En fin, cosas que pasan siempre a última hora en los viajes. Y vamos a ver qué sucedió a continuación. Ahora sí que vale. Vale, perfecto. Dejo ya aquí la jefatura de policía, donde hice el pasaporte. Costó de caray. Son las 3:30. Llevo aquí desde las 11:30, más o menos. Pues hasta ahora intentando quitar el pasaporte. Por fin lo conseguí. Así que venga, nos vamos ya. Dirección a Salamanca. Resulta que en la comisaría de policía, para quitar el pasaporte, fui sin cita, no tenía cita. Hablé con el policía que estaba allí a la entrada a ver si me podía meter, y el tío no se lo creía. Me hizo un montón de preguntas porque no se creía que perdiese el pasaporte o algo así. Yo le dije, es que me voy de viaje, tal, me hace falta el pasaporte. ¿Cómo? Hasta le tuve que enseñar la moto. Y al final, bueno, me dijo, bueno, pareces muy sincero y tal, venga, te voy a dejar pasar. Pero le costó muchísimo. No se lo creía que fuera en moto, en esta moto, a viajar por ahí. Muy seco el embalse este, ¿eh? Bueno, pues estamos llegando a Salamanca. Me falta 1 hora 40 y 150 kilómetros para llegar al camping, y son las 6:30 de la tarde. 6:30. A las 8 espero llegar al camping. A ver si es cierto y no me retraso más, porque si no después de las 8 va a hacer mucho frío. El embalse de Ricosello. Ricosello, que está también bastante seco, ¿eh? Falta mucha agua. Esta zona llueve muy poco. Por esta parte aún se nota más. Buah, muchísimo. Aquí falta agua por todos los lados.
Pues este fue el Camping Regio en Salamanca. Un camping que tiene 1200 reseñas. Tiene una parte buena y una parte mala. La instalación está muy buena. La parte mala es el precio. El precio del camping son solo 9 euros, pero si quieres comer algo tienes que venir aquí a la parte del hotel y gastarte por lo menos 15 euros, que es el menú más barato. Eso sí, estaba bastante bueno. Hizo a la noche una temperatura de 10 grados. Entonces lo aguanté bastante bien con el saco. Pero gracias también a que le puse la cazadora esta por encima, para que me diera más calor. A menos de 10 grados no puedo dormir en ningún lado. Si no, iba a pasar bastante frío. Me pasé un poco de límite de la gasolina y hice con el último depósito 243 kilómetros. Pero a ver si se ve mejor así. Pero la aguja está por debajo del punto rojo, está llegando al final. Entonces, demasiado riesgo ya. Pues me quedo aquí tirado con este sol, insoportable sería. Aquí hice una mini parada en Cáceres, ya que es una ciudad muy accesible y fácil de entrar y salir. Y además de eso, pues tuve muy buenas experiencias en la moto aquí, ya que encontré el mejor camping, uno de los mejores camping con baño incluido en la parcela, y también me solucionaron un problema en la moto, una avería, que era la salida del refrigerante, con lo cual me encanta parar en Cáceres.
Pues esto no es un camping, ya que pillé al final una habitación de estas de carretera encima de un restaurante o algo así, que me costaba poco y no tenía que montar nada, y con la moto allí justo enfrente, así la controlamos desde aquí. Pues nada, creo que va a ser más cómodo por hoy, porque ya son las 11 de la noche y no tenía ganas de montar la tienda. Así que vamos a dormir muy bien hoy, muy cómodamente. Pues dormimos aquí hoy, en este mini hostal, baratillo de carretera, pero bueno, bastante cómodo. Lo malo, la cama, que chirriaba un poco al moverse. Muy bien, todo sigue perfecto. A ver si el desayuno está incluido en la habitación. Espero que sí. ¿La habitación tiene desayuno incluido? No tiene. ¿Me haces un café cortado? Pues nada, no tuvimos suerte y no estaba incluido el desayuno aquí en el hostal este, y me cobraron 4 euros por el café y el croissant. El croissant 2,50 euros. Este mini croissant. Cádiz, 120 kilómetros. Pues sí, me dirijo a Cádiz. Y después de Cádiz a Tarifa. Y en Tarifa cogeré el ferry para Marruecos.